Voy a explicar algunos ejercicios de los que dejé la semana pasada sobre la configuración electrónica. Bien, tenemos el primer elemento que es el nitrógeno, ¿sí? En el inciso A. Entonces nosotros nos vamos a la tabla periódica y el nitrógeno lo encontramos por aquí, ¿sí? Si nosotros miramos, el nitrógeno tiene un 7, ¿sí? Y como estos son elementos en condiciones normales, nosotros tenemos que hacer la configuración electrónica hasta llegar a 7, ¿sí? Porque el nitrógeno es 7. Entonces, eh, vamos a seguir una secuencia aquí hasta llegar a 7. Tenemos que saber ciertas cosas acerca de esto. Miren, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir estas líneas que están aquí en este orden: 1S, luego 2S, luego 2P, 3S y así, conforme al orden de estas flechas que aparecen aquí. Entonces, así vamos a hacer hasta llegar a qué número. Lo voy a escribir entre paréntesis a 7. ¿Por qué? Porque estos son electrones en condiciones normales, no tienen ni un más ni un menos aquí. Entonces empezamos. Bien, entonces vamos a empezar con 1S y sabemos que ¿cuántos electrones quedan aquí? Nada más 2. Luego nos vamos a la segunda flechita, colocamos 2S y sabemos que solo tiene 2 también. No puedo colocarle más de 2, no puedo colocarle 3, sí puedo colocarle 1, pero en este caso tenemos que llegar hasta 7. ¿Por qué hasta 7? Porque 7 es el número de electrones que posee ese elemento. Entonces, luego de 2S seguimos la tercera flechita, que sería 2P. 2P, ¿sí? Entonces, pero ¿cuántos electrones llevamos? 2, 4. Y tenemos que llegar a 7, ¿sí? Entonces, ¿cuántos nos faltan? Sabemos que en el P van a caber más de 3, pero solamente nos faltan 3 para llegar a 7, ¿sí? Tenemos que llegar hasta completar este número que está aquí. ¿Que por qué ese número? ¿De dónde lo saqué? Insisto, lo saqué aquí en la tabla periódica y aquí está el 7, ¿sí? Entonces, 1S, 2, 2S2 y 2P3, porque sumamos 2 más 2, 4 más 3, 7. Así de sencillo sería la manera de resolver ese ejercicio. Hagamos el otro rápidamente, que es el P. ¿Qué significa la P? Sabemos que es el fósforo. Entonces venimos a la tabla periódica y lo identificamos. En todo esto decimos: ¿dónde está el fósforo? ¿Dónde está el fósforo? Es aquí. ¿Qué número es? Si se logra ver, el 15. Entonces el fósforo es el 15. Y como está en forma natural, no es ningún guión, entonces le colocamos Z igual a 15. Tenemos que llegar hasta 15. Y empezamos a seguir las líneas acá que tengo. S1, 2, 2S2. Luego seguimos con la otra, 2P. ¿Por qué no le coloco 3? Porque aún me falta para llegar a 15. Y sabemos que a las P podemos colocarle hasta 6, el máximo. Luego sigue 3S. Recuerden que estoy siguiendo la secuencia de líneas que están acá. Y aquí S2. Luego seguimos avanzando, porque hasta aquí llevamos 2, 4, 6, 4 más 6, 10 y 2, 12. Nos faltan 3 para llegar a 15. Entonces colocamos, ya hicimos esta. Ahora sigue 3P. 3P. Al P le podemos colocar hasta 6, pero ¿cuántos nos faltan para llegar a 15? Solo nos faltan 3. Entonces sumamos 2, 4 y 6 hacen 10. 12 más 3, 15. Si nos fijamos, ya llegamos al número que queríamos, al 15 que está aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer en conclusión es seguir estas líneas que están aquí, ¿sí?
Yo las imprimí en grande para que ustedes fueran viendo que yo sigo esta secuencia, ¿sí? De tanto practicar, obviamente se va a ir quedando, pero ustedes pueden tener esta hojita para seguir la secuencia y saber cuál es el límite de cada una de estas. Sabemos que el S es 2 y el P es 6 hasta el momento. Entonces ustedes tienen que ir así, haciendo eso con todos estos ejercicios. Ahora voy a explicar sobre los iones. ¿Y cómo está el asunto de los iones? Empezamos. Está otra vez este elemento que es el flúor. Está aquí. ¿Y qué número tiene? Tiene el número 9. ¿Sí? Flúor. El 9. Entonces, pero si ustedes se fijan, aparte de solo ser el flúor, tiene un negativo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Por cada número negativo le vamos a colocar Z9, pero ojo aquí, cuando tiene un negativo aquí, ese negativo que está ahí significa esto que le voy a colocar aquí, un 1, pero el 1 suele obviarse, no se escribe. Entonces por cada número negativo que hay aquí, cada carga negativa que hay aquí, hay un negativo, se le va a sumar 1. ¿Qué cantidad tenemos aquí? Tenemos 1. Entonces, 9 más 1, 10 electrones. ¿Sí? Electrones. Por cada negativo, si aquí hubiese 2, hubiese sido 11. Pero como es 1, solo es 1, entonces va a ser 10. Entonces, ¿hasta qué tenemos que llegar? Hasta 10. Y hacemos el mismo procedimiento. La diferencia de esto es que tenemos que hacer esa suma. Entonces, de ahí lo demás es igual. Seguimos. Tengo que llegar hasta 10. Entonces digo 1, S2. Luego sigo la otra. 2, S2. Ya van 4. 2, P6. Vamos a ver. 2. Seguí estas líneas que están aquí. Entonces, 2, 4, estoy contando el subíndice aquí, el superíndice, perdón. 2, 4 y 6 me hacen 10, entonces ya tengo 10 electrones. Voy a dar otro ejemplo. Este ya estaría. Ahora voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Nos vamos con el calcio. Ojo con el calcio. Lo busco en la tabla periódica, que es el primer paso. Y el calcio es el número 20. Entonces coloco número atómico 20. Ojo aquí, pero tiene 2 más. Son 2 cargas positivas. Entonces, las cargas positivas yo se las resto. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cargas positivas hay? Hay 2, y 20 menos 2, 18 electrones. ¿Sí? Por cada carga positiva yo le resto. ¿Cuántas tengo que restar? Resté 2. Y las cargas negativas se suman. ¿Cuántas cargas negativas tenía en el anterior? Perdón, no se estaba viendo en el video. ¿Cuántas cargas negativas había en el anterior? Había una carga negativa y tenía el número 9, pasó a ser 10. En las cargas positivas se las resto. O sea, es como al contrario. Tenía 20 y quedó en 18. ¿Sí? Y entonces hago la configuración electrónica siguiendo estos pasos aquí. ¿Sí? Entonces sigo con otro. No lo voy a hacer esto porque eso es lo que ustedes más bien les va a servir de práctica. Voy a poner de ejemplo este que está aquí, el número 3. Dice, ¿cuántas cargas negativas hay? Hay 2 cargas negativas. ¿Y qué pasa con las cargas negativas? Ojo, me voy al oxígeno primero. Y el oxígeno dice que el número atómico es 8. Entonces le coloco 8. Pero ¿cuánta carga negativa tiene? Tiene 2. Y las cargas negativas que se hacen se suman. Entonces 8 más 2, 10 electrones. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, las cargas negativas se suman
Mire, y las cargas positivas, este de ser 20 pasó a ser 18, se restan. ¿Por qué le resté? ¿Por qué 18? Porque le resté 2 cargas positivas. Entonces, al contrario, las cargas negativas se suman y las cargas positivas se restan. Y luego el otro procedimiento, pues solo sigue en estas líneas y vamos a saber que 2, 2, 6, todo dependiendo del número que nos quede, el número de electrones que nos quede. Y así vamos a poder completar toda la guía. Cualquier pregunta me escriben por el modo o por WhatsApp.